Nuevamente un saludo a todos los que están reunidos. Somos 36 en este momento. Vamos a dar unos minutos más. Bienvenidos a los que ya están reunidos y muy buena tarde. Buena tarde igualmente a todos, queridos jóvenes, igualmente en el chat. Un gusto en saludarles. Faltan todavía 5 personas que están pidiendo ingreso. Vamos a esperarles a los 5 y comienzo la clase. Nuevamente un saludo y muy buena tarde a todos. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Igualmente, Edgar, bienvenido. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Bueno. Vean, jóvenes, qué gusto saludarles nuevamente a todos, qué gusto volver a compartir con cada uno de ustedes, donde ustedes se encuentren. Muy buena noche. Voy a dar inicio, en este caso, únicamente antes de comenzar el contenido de nuestro segundo parcial, pues platicaré un poco el tema del primer parcial. Vean, la verdad es que les digo, el examen parcial fue realizado el día viernes. El fin de semana yo tengo actividades en otra universidad y en el poco tiempo que he tenido, en los últimos días, pues he podido revisar algunos de los exámenes de los cuales ustedes se revisaron. Para ser sincero, he revisado hasta el momento 27 exámenes de esta sección. Eh, Siempre me gusta tener en este caso más o menos un promedio o ir haciendo un promedio para tener tal vez una guía, en este caso, que me oriente de cómo fueron los resultados a nivel general de la mayoría. La verdad es que tampoco es que 27 alumnos sea en este caso una cantidad que sea representativa, porque en esta sección se ha examinado más de 103 personas. Para ser sincero, se examinaron 105. Tengo en esta sección casi los 118, entonces todavía faltan personas que posiblemente ya no se examinarán y no continuarán en el curso. Pero analizando estos exámenes que ya pude corroborar, ya tengo a bien tener un 30, ¿verdad? Soy bien sincero en eso, ya revisé un 30 en esta sección. Y haciendo una sumatoria de las notas obtenidas, hasta el momento tengo un promedio de 25 puntos, ¿verdad? 24, 25, realmente era 20, 24.8, aproximado ya al 25. Me da este promedio en este caso porque tampoco, recordemos que no es una nota ya del total de la clase. Entonces, un 24, un 25 creería yo que es una nota muy, muy aceptable, ¿verdad? Una nota arriba del promedio, ¿verdad? En este caso. Y la verdad es que les digo, pues a todos, independientemente de la nota que vayan a obtener, los felicito por nuevamente volverse a someter a un examen dentro de una cátedra, ya en este caso de su segundo semestre, y que va a ser parte fundamental para continuar dentro del desarrollo de sus estudios, ¿verdad? Entonces, la verdad es que me siento muy satisfecho. También es de decirles, o sea, así como que revisé un 30, ya tengo la nota más baja que he revisado en esta sección, así un 14. Entonces están estos, tal vez esos polos, por eso es que me dio ese porcentaje, pero creería yo, ¿verdad? Creería yo que por ese más o menos, por ese porcentaje va la nota de la mayoría, ¿no? Un 24, en último caso un 26, que sería el promedio, tal vez, pero más creo que se va a hacer en este caso un 24 o un 25 en este caso, ¿verdad? En este sentido.
Y recordemos que son notas parciales, en este caso el promedio, y únicamente entenderé ya el promedio final cuando ya tenga todas las notas. Pero creería yo que estamos en ese rango, ¿verdad? En ese rango dentro de 24 a 26. Y pues los felicito a todos, cada uno creo que es su mejor juez, cada uno sabe perfectamente cómo le fue, qué respondió, qué no pudo responder. Es decir, esta sección me sorprendió bastante. Hay una persona que según la aplicación terminó su examen en 14 minutos, ¿verdad? Entonces, prácticamente contando las preguntas que habían, no se tomó ni siquiera un minuto para cada una de ellas. Recordemos que di, en este caso, más de los 30 minutos, que en realidad fueron 35 para hacer la evaluación, y solo observé dos personas, en este caso, que al finalizar el examen en la misma aplicación cerró su evaluación y la remitió, ¿verdad? Realmente les digo, pues en este caso la mayoría estuvo en ese rango, entre 20 minutos, 25 minutos para responder. 30 ya fueron menos y sobre todo ya en la parte final, pues los últimos que quedaron. Entonces, los felicito, los insto a seguir adelante, queridos jóvenes. Yo siempre he dicho, y voy a insistir en esto, después platico de otro tema, del tema también de examen. Yo siempre he dicho este punto, ¿verdad? Realmente medir el coeficiente intelectual, el desarrollo técnico, científico, metodológico, jurídico de un estudiante bajo una nota de ponderación, a mí nunca me ha parecido, ¿verdad? La verdad es que soy bien sincero. Yo siempre, quien ha estado conmigo en otras clases lo sabe, que para mí el tema de la nota es únicamente para una promoción de un curso, pero no determina cuánto sé y cuánto no sé. Te lo he dicho, uno que saca 60 y uno que saca 61, los dos saben lo mismo. La diferencia es que uno sí ganó y el otro perdió, pero al fin de cuentas conocen, ¿verdad? Conocen en este caso de lo mismo. Insto a quienes, primero voy a tratar el tema de quienes luego de que dé la nota, no tengan en este caso tal vez una nota que habrán pensado en este caso o piensen que tal vez sea baja, ¿verdad? O sea, en ese sentido. No se desanimen, ¿verdad? En este caso a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Notas, yo les digo, ¿para qué les voy a dar en este caso aires de grandeza? Yo tuve notas en algunos cursos que la verdad es que me preocupaba mucho, ¿verdad? Tener una nota de 9 puntos en el primer parcial, a veces una nota de 6 puntos en el primer parcial, exigía y requería ya mayor esfuerzo para el segundo, ¿verdad? Pero en este caso les insto, sobre todo a ellos que tienen una nota baja, que no se desanimen, ¿verdad? A fin de cuentas, esto es un proceso de formación, posiblemente X o Y motivo nos afectó, pero nos podemos recuperar en el segundo parcial. Yo les compartía ayer a sus compañeros tanto de la sección L como la sección K, uno de Derecho Romano, el otro de Introducción al Derecho 2, que tuve hace algunos años un estudiante que le daba Derecho Romano y de aquellos casos que en este caso siempre, en ese sentido, perdón, siempre me quedan en la memoria, porque en el primer parcial yo recuerdo que sacó 4 puntos. En este caso, el segundo parcial tenía prácticamente que hacer un examen casi perfecto y saca la nota total, ¿verdad? Sacó los 40 puntos, tenía 44. Ya es una nota que si nosotros lo hacemos para el examen final, pues sí requiere un esfuerzo, pero no es un esfuerzo mayor, ¿verdad? Para poder ganar su curso. Eh, sí se esforzó, ¿verdad? Creo yo que se esforzó más en el segundo que en el final, porque a mí no se me olvida. No llegó a la nota para ganar la clase, es decirle, ¿verdad? Es decirle en este caso, sí, creo que por 4 o 5 puntos, si no me equivoco, y luego en el examen de recuperación sacó su curso, ¿verdad? Entonces, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Todos podemos hacerlo, no implica que una nota baja nos vaya a debilitar ese anhelo, esa esperanza que tenemos de nuestra graduación. Al fin de cuentas, esto es un proceso y lo podemos hacer, ¿verdad? Y también en este caso, aquellos que tengan una nota pues arriba del promedio, los insto a no confiarse, a seguir adelante. Y recuérdense que si tienen una buena nota también en el segundo parcial, ya serán pocos puntos para llegar a su culmen de esta clase, que es ganarla, o en su defecto ya con la nota del segundo parcial tener los puntos acumulados, ganada la clase, solo presentarse el examen final
yo diría, siempre digo esto, ¿verdad? No mediocremente, ¿verdad? Solo para hacer actos de presencia y únicamente sacar unos 2 puntos, sino que demostrar que así como en el primero y como en el segundo, también el examen final lo hacen bien y tener una nota muy buena que eleve su promedio, ¿verdad? Entonces, el tema de cuándo voy a dar notas. Según el reglamento, el catedrático tiene 15 días, entiéndase, hábiles, luego de la evaluación para subir notas de carácter oficial. Ustedes pueden ver, en este caso se los dije, yo no hago el tema de la calificación del programa para que dé la nota inmediato porque no es el procedimiento oficial es por medio de la cartera virtual. Y en tal sentido, lo único que sí les prometo es más o menos una semana, ya a partir de lo que vamos en este momento, ¿verdad? Estar en ese sentido más o menos analizando que el próximo martes, bueno, ya eso sí, les digo, después de clases, tipo, yo termino 8:30, póngale, mi almuerzo, mi cena, perdón, y todo, tipo 10 de la noche, estar publicándoles notas en la cartelera oficial, ¿verdad? Voy a hacer lo posible por comprometerme en este caso esta semana, así como ustedes ya se examinaron, pues mi obligación es ya subirles su nota lo más pronto posible para que estén conscientes de la misma. Entonces, el próximo martes, una tipo 10 de la noche, podrían revisar. Los que tienen trabajo el otro día y no quieren desvelarse, pues lo pueden hacer a partir del próximo miércoles, en este caso, ya a primeras horas de la mañana. Si es factible hacerlo antes, pues yo lo hago antes y tenemos la ventaja que ya se arregló el tema de la cartera virtual y en cuanto uno sube notas, se hace la publicación oficial. Entonces, cero inconvenientes en ese punto, ¿verdad? Entonces, como les digo, los felicito, ¿no? Los felicito a todos, independientemente de la nota que van a obtener, y pues, a seguir adelante no solo en mi curso, sino en todos los demás. Partiendo otro punto, en el tema de quienes no se examinaron, yo fui muy claro, ¿verdad? Muy claro en mis clases. Sí hay examen extraordinario, pero conforme al reglamento, ¿verdad? El reglamento establece casos de fuerza mayor, entiéndase una enfermedad, el fallecimiento de un familiar directo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son situaciones o hechos que son comprobables y que ante la solicitud pueden realizarse y queda a discreción de la calificación del hecho para realizar en este caso el examen extraordinario, sobre todo del análisis que haga el catedrático. Entonces, por aspectos laborales, soy bien sincero, no realizo exámenes extraordinarios. Entonces, si hay alguien que no se ha hecho su examen, tiene 3 días, ya pasó el día lunes, el día de hoy, el día de mañana, prefiero que los que estén en este caso, que no se hayan hecho su examen, eh, al final de esta clase voy a dar un poquito menos de tiempo, voy a finalizar antes, para que se queden y soliciten su examen y adjunten la prueba respectiva, ¿verdad? El examen, siempre lo he dicho, lo hago aquí presencial, no es un examen así con una plataforma, lo hago presencial. Toda la vida ya cuando estábamos presencial lo hacía convocar al estudiante a la sala de profesores. Lo único diferente es que ahora, por ejemplo, hago una reunión, en este caso sí la grabo, y ahí se hacen las preguntas respectivas sobre los temas que vimos. Pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30 preguntas. Y con las personas que estén, pues yo les voy a dando los horarios respectivos, los cuales deben iniciar sesión, ¿verdad? Para podernos reunir y hacer el examen, ¿verdad? Sobre esa condición. Entonces, si alguien quiere realizar su examen extraordinario, pues tiene que demostrar el caso de fuerza mayor y me quedaría con esas personas o personas, en este caso hasta el final de hoy, para indicarles cuándo va a ser la evaluación, ¿verdad? Cuándo va a ser la evaluación extraordinaria. Y bajo ello, entonces finalizo este punto de nuestro examen indicando nuevamente una felicitación a todos por haberse realizado su examen, ¿verdad? Y haber culminado este primer serie de exámenes de primer parcial. Y miren, les soy bien sincero, el tiempo va corriendo, ¿verdad? Soy bien sincero en ese punto. Creería yo que los segundos parciales están para la primera semana de octubre. Pienso, ¿ya? Pienso. Realmente no lo sé, ¿ya? No lo sé cuándo vayan a ser, pero creo que más o menos por esas fechas pensaría en primera o segunda semana de octubre. Entonces, les digo, tenemos todavía varios días de curso para iniciar, continuar y terminar el contenido de nuestro segundo parcial, ¿verdad? Entonces, insisto, ¿verdad? Una felicitación a todos los que ya prácticamente ya es una nueva fase dentro de nuestra carrera.
ya estamos iniciando, ya vamos prácticamente iniciando la mitad de nuestro curso y pues a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante, no, una mala nota no implica que vaya a perder la clase, sino implica un mayor esfuerzo para recuperarla y tener el éxito. Y una buena nota no implica la confianza, porque si me confío, pierdo, ¿verdad? Lo mismo les podría contar de personas que yo tuve que tenían zona mínima ya acumulada de 50 o 50. Yo tuve un alumno, no se me olvida a mí, eso sí fue en la introducción al derecho uno, tenía 51 zona acumulada, le faltaban 10 puntos, 10 puntos. Y no lo sacó ni en el examen final, ni a recuperación primera, ni a recuperación segunda y se fue a esta escuela de vacaciones, ¿no? Entonces, yo creo que mucha la confianza de ese punto, ¿verdad? Recuérdense que en el examen final, en mi curso, solo examino lo final, solo el punto final que dé. Pero en recuperaciones primera y segunda examino todo el curso, ¿verdad? Ahí sí, 30 preguntas, 10 del primer parcial, 10 del segundo y 10 del final, ¿verdad? Bueno, dando esta pequeña pausa, creo que ya estamos la medida conectados, 77 en este momento, voy a iniciar con los puntos del segundo parcial. Vean, como se los dije cuando estábamos la última clase, hubieron dos puntos que evité dar en el primer parcial porque ya no teníamos tiempo, soy bien sincero. Y la verdad es que a mí nunca me ha gustado indicarles que lean un punto sin que no se dio en clase, sin que no se analizó, sin que no se resolvieron dudas, sin que no se pusieron ejemplos, porque a mí de nada me sirve que lo lean y que se los memoricen, porque no lo van a entender, no lo saben, no lo saben interpretar. A mí eso para mí no es en este caso un buen proceso didáctico. Entonces, por eso los evité y los voy a dar a partir de este momento. Eh, los puntos en este caso vamos a comenzar con hecho y acto jurídico. A partir de ese momento comienza el contenido del segundo parcial. Hecho jurídico, como bien lo menciona aquí la diapositiva, puede ser de la naturaleza o del hombre. Son acciones o sucesos que se van a derivar, pero no por la voluntad de la naturaleza o del hombre, sino que se producen y en tal sentido ocurren consecuencias jurídicas. Vamos a poner algunos ejemplos inicialmente naturales y luego por acciones del hombre que no necesariamente van a repercutir, pero ocurren. Por ejemplo, vean, les decía a sus compañeros ayer, cuando tocaba este tema, el tema de las inundaciones que hubo el fin de semana por el área sur de nuestro departamento, de Guatemala. Todo lo que fue San Miguel Petapa, todo lo que fue Vía Nueva. Muchos de nosotros observamos las noticias, ¿verdad? En este caso de lo que está ocurriendo. Algunos otros que viven por esa parte sur de nuestro departamento pudieron haberlo visto, haberlo vivido. Muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable el tema que ocurrió este fin de semana por las lluvias. Bueno, vamos a esto. Yo siempre lo he mencionado, nuestro país lamentablemente no es un país que prevea lo que pueda ocurrir, sino es un país que sus medidas, en este caso, no mitigan, ¿verdad? Sino no prevén, sino únicamente solventan lo ocurrido. ¿Qué sucede? Es muy evidente, ¿verdad?, que nuestro país tiene dos épocas muy marcadas en el tema de las estaciones del año: el verano y el invierno. Es más, es muy marcado el tema de los fenómenos naturales del niño y la niña que se van a ocurrir cada cierto tiempo y que uno requiere demasiada sequía y el otro trae consigo pues demasiada lluvia. En ese sentido, ¿verdad? Es muy coherente y plausible que derivado de estos fenómenos naturales puedan ocurrirse consecuencias que afecten directamente al ser humano en su patrimonio o en su propia vida. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántas veces hay lluvias que no necesariamente van a implicar crecidas de ríos, desbordamientos de ríos, inundaciones, deslaves, etcétera? O sea, realmente a veces tenemos lluvias excesivas, sí, pero no ocurren consecuencias como tal. Simple y sencillamente, ¿verdad? Son aspectos esencialmente naturales, fenómenos naturales. Pero hay ocasiones, como lo ocurrido el último fin de semana, que es tal el grado,
del fenómeno natural que se producen consecuencias jurídicas, ¿no? Ahí estamos viendo los videos de las crecidas del río Platanitos y lo ocurrido pues en estos lugares donde tiene su cauce el río. Hemos visto también ciertas vías de comunicación, en ciertas vías de distribución, lo ocurrido por el aumento del caudal del agua o en su defecto de las inundaciones. Entonces, ¿qué sucede? La lluvia es un fenómeno natural. Al fin de cuentas, es una acción de la naturaleza. Es independiente de la voluntad del hombre, o en este caso de la voluntad, porque simple y sencillamente son con relación al aspecto del derecho natural, ¿no? O sea, de aspectos y fenómenos naturales. Pero en ocasiones, como lo ocurrió este fin de semana, pueden producirse consecuencias jurídicas. Les decía ayer a sus compañeros, el de ayer fue un día sumamente pesado para mi persona. Les digo la verdad, en ocasiones me da tiempo en el día de estar viendo las noticias, estar corroborando lo que ocurre. El día de ayer no. El día de ayer ni si les decía a sus compañeros me ponen a prueba, me dicen una noticia importante que pasó en el día, sinceramente no la sé. ¿Verdad? No la sé. Y les diría a ustedes también, hoy igualmente fue un día algo bastante pesado, bastante cargado y me ponen a prueba, me preguntan en este caso las noticias del día, y realmente no las sé, ¿verdad? A pesar de que en este sentido, ¿verdad? Por momentos sí tuve tal vez un poco más de tiempo que el día de ayer y observé, ¿verdad? En este caso, la solicitud del Ministerio Público para el levantamiento del derecho de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Vi la noticia, vi la solicitud, no he visto totalmente el expediente porque se pueden observar que fue, bueno, lo que a veces en este caso no queda en reserva, pero hasta ahí. O sea, ¿qué sucedió luego? ¿Qué sucedió después? Realmente lo desconozco. Entonces, vamos a esto. Todos estos sucesos naturales, ¿verdad? No necesariamente implican que ocurran sucesos. Yo lo que pude percibir y lo que yo he leído de los últimos de este fin de semana es que estas lluvias, pues hasta el momento, lo que yo sé es que nadie perdió la vida, ¿verdad? Hasta el momento. Posiblemente tal vez ustedes ya saben, le vieron una noticia y saben de que alguien falleció. Realmente yo no lo sé. Hasta el momento no lo sé. Yo lo que creo y lo que he podido percibir, según lo poco que he podido leer, es que lo que hubieron fueron daños materiales, ¿verdad? Ahí vi los videos donde se desploman algunas casas que crece uno entendía en el video, la descripción, ya estaban abandonadas por declaraciones de código rojo de Conred, ¿verdad? De alerta roja. Entonces, sí hay unas consecuencias jurídicas, porque hay un daño a un patrimonio privado, a una propiedad privada. Entonces, ¿cuántas veces llueve, queridos jóvenes, en nuestro país y no necesariamente produce consecuencias jurídicas? Lo sorprendente, si bien sincero, es que no ocurren consecuencias jurídicas. Porque vean, cada estación del año, cada época del año, creo que todos nosotros sabemos, ¿verdad? En este caso, lo que pudiera ocurrirse, ¿verdad? Lo que necesariamente cada cierto tiempo sucede. Miren, lo del tema de la calzada La Paz, esta calzada por el Boulevard Lourdes, o sea, vamos a esto. O sea, simple y sencillamente lo que nosotros entendemos, porque es lo mismo que está sucediendo en Vía Nueva, es la poca prevención, ¿verdad? Que se hace, el poco mantenimiento que se hace, y es que es imposible, ¿verdad? En este caso, son elementos que no van a durar para siempre, ¿verdad? Si no se le da ese mantenimiento preventivo, tarde o temprano sucede lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces vamos a esto, y insisto, o sea, estos sucesos no necesariamente deberían provocar consecuencias jurídicas. Que se tuviera en este caso un plan de prevención, un plan de mitigamiento, correctivo, etcétera, ¿verdad? Posiblemente no hubieran tantas consecuencias jurídicas como nos ocurre en nuestro país. Que puede suceder, sí, puede suceder. Porque vean, por ejemplo, el tema de COVID-19 que platicamos hace algunos años con sus compañeros que inició, pues es una enfermedad. A todas luces no era previsible lo que pudiera ocurrir,
Es una consecuencia natural. Algunos dicen, me debatían mucho, yo decía, yo no soy científico, ni soy médico, les decía a sus compañeros, en este caso, ni soy especialista en ese tema, porque me debatían de que había sido un virus creado. Les digo, al fin de cuentas, o sea, fue creado o es una cuestión de la naturaleza por pura eliminación común que sucede cada cierto tiempo en nuestro mundo, eh, simple y sencillamente ocurrió y llevó consecuencias jurídicas que solo quien lo vivimos vamos a entender, porque nuestros hijos, las futuras generaciones que no han nacido aún, no lo van a entender. Nuestros hijos pequeños, muchos de ellos nacidos en pandemia, ¿verdad? Los famosos pandemia, que les quedará como un recuerdo, si es que algún momento se recuerda, ¿verdad? Los que tienen 1, 2, 3 años, tal vez ni siquiera, o sea, hayan podido analizar, vivir todo ello, porque su edad temprana no lo puede analizar. Pero niños de 10, 11, 12 años, aún algunos, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de cómo cambió la educación, si no estamos viendo un ejemplo, que ya seguimos en el tema virtual, entonces todos estos sucesos fueron al fin de cuentas naturales, pero de una u otra forma pueden producir consecuencias jurídicas. Miren el tema de las enfermedades, cuántas muertes hubieron por COVID. Y hace poco, por ejemplo, eh, analizaba y platicaba yo con un médico, ¿verdad? De las personas que quedaron en primera línea de protección, de defensa contra esta enfermedad. Y luego platicaba así mismo también con personas encargadas de una funeraria. Y realmente el tema de cuántas personas están muriendo aún por COVID es realmente ya muy poco, ¿verdad? Muy poco, ¿no? Una, dos personas en el mes posiblemente, ¿verdad? Me decía un médico que tiene meses de no atender casos graves de COVID. Me decía el tema de la funeraria, pues ahí sí es más común, ¿verdad? Porque no necesariamente el médico va a atender a todo el mundo, pues, pero ya son muy, muy escuetos, ¿verdad? Entonces, aún la enfermedad todavía se encuentra vigente, el virus se encuentra vigente, pero no tiene los mismos efectos que tenía hace 3 años, pues, en ese caso. Entonces, son sucesos naturales, pero conllevan consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, el tema de una muerte, o sea, la creación, por ejemplo, un certificado de función, el tema de pérdidas materiales, implica esas consecuencias jurídicas que de una u otra forma van a afectar al derecho. Miren las acciones del hombre. Por ejemplo, vamos a tratar este tema. Muchos de nosotros, por ejemplo, en este caso, comúnmente se le dice un accidente de tránsito. Realmente, según la ley, es un hecho de tránsito, ¿no? ¿Por qué un hecho? Quitando el tema de aquellos borrachos, aquellos ebrios, aquellas personas necias que no comprenden, que no pueden manejar en estado de ebriedad, porque eso no es, ahí en el fin de cuentas es una negligencia total, ¿verdad? Quitando ese aspecto, porque al fin de cuentas no están en su condición volutiva, ¿verdad? Para discernir lo que están haciendo. Todos los que en un momento dado tomamos un vehículo y estamos frente a un volante, en ningún momento vamos a tener la intención de hoy voy a agarrar el carro y me voy a chocar, ¿no? O sea, ni que estuviéramos en una feria en los carros chocones, tal vez, ¿no? Donde ese es el fin primordial de ello. Pero no, tomamos el volante y nos encomendamos a quien creamos, ¿verdad? En este caso Dios, y bueno, ojalá no nos pase nada, que no tengamos un hecho de tránsito, que no nos asalten, ¿verdad? Que no haya mucho tráfico, que no haya mucha lluvia. Y decía a sus compañeros que algunos viven en área sur, que no haya un hundimiento y que no desaparezca. ¿Cómo bromean con ello? ¿Verdad? No hay que pedir cosas que no pasan porque en área sur sí pasa. ¿Verdad? Pero bueno, insisto en ese punto. En ningún momento, o sea, bajo nuestro criterio de discernimiento, vamos a tomar un vehículo para ir a chocar a alguien, para ir a matar a alguien. Pero, ¿qué sucede? O sea, yo les digo, miren cuántos sucesos de tránsito, cuántos hechos de tránsito no he analizado y visto, donde la persona realmente ha hecho sus mantenimientos preventivos en la época, en el momento oportuno, revisado sus llantas, las llantas en perfecto estado, ¿verdad?
tampoco nuevas, pero por lo menos en un perfecto estado, y que lastimosamente ante los baches, ante los hoyos que se hacen ahora por las lluvias, pegan un hoyo, le estalla la llanta y va a chocar a otro carro, va a matar a una persona, choca a una motocicleta, etcétera, ¿no? Entonces, son hechos de tránsito, son acciones del hombre que no se producen con su voluntad, pero sí conllevan consecuencias jurídicas, ¿verdad? Ya sean materiales o humanas. Entonces vamos a ir quitando a aquel necio, ebrio, que no entiende, que no quiere dar las llaves, ¿verdad? Yo insisto, quieren tomar, tomen, pero designen a alguien que sea el conductor designado, ¿verdad? O tantos medios ahora de transporte que hay, ¿verdad? Entonces, pero no. Ahí van intentando zigzaguear según ellos manejando hasta. Miren, he llegado a escuchar declaraciones de personas, es que con mis tragos manejo mejor. Qué ignorancia, la verdad. Qué ignorancia, lo he dicho. O sea, ni siquiera tienen que tomarse una cerveza totalmente para que salga ya que están en esta ebriedad, ¿verdad? El punto 25 de una cerveza, o sea, más o menos dos, tres tragos a una cerveza. Ustedes, bueno, hay personas que dos, tres tragos a la cama, ¿no? Pero no, o sea, tomándola normalmente, dos, tres tragos ya, ustedes hacen una prueba de alcoholemia y le sale alto el porcentaje de alcohol en la sangre. Entonces, vamos a esto, quitando esos efectos, porque eso es negligencia, eso ya no implica en un sentido ya de una acción, o sea, antes, a fin de cuentas es involuntaria, pero hay ciertos elementos donde ya esto es una negligencia, es un dolo, y sobre todo en ese sentido ya hay ciertos elementos agravantes a esa situación. Quitando ello, creo que ninguno que va a querer en este caso continuar y agarrar el vehículo y ir a chocar a alguien. Otro ejemplo, queridos jóvenes, miren el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Un tema que les digo, cada generación lo ha analizado de forma distinta conforme su vivencia, conforme su sociedad. Eh, yo les digo, ahora por ejemplo, yo tengo varios años de ya no hacer bodas, ya nadie me pidió hacer una boda hace como 3 años, entonces pandemia nunca, no quise hacer bodas, ¿verdad? En este caso no se podía, pero tampoco cuando ya se pudo no quise hacerlo, tenía mucho miedo en ese sentido. Tengo años de no hacer bodas, pero las últimas bodas que hice en un año, yo hacía el porcentaje, realmente a ninguna persona yo le pedí la constancia médica, ¿verdad? En la cual hacía constar que no tenía una enfermedad venérea o infertilidad, etcétera. Porque, pues platicando con los futuros contrayentes, la mayoría me comentaba, ¿verdad? Que ya habían tenido relaciones de hecho, ¿no? Solo recuerdo, yo creo que se los comenté cuando los que estuvieron conmigo en introducción, de hecho uno se los comentaba, solo una pareja que ellos mismos llevaron su constancia médica, entonces evité platicar ese tema porque entendía o les dijeron, no sé, solamente evité tocar ese tema, pues la verdad es que los únicos ejemplos que yo tengo de haber colocado en el acta de matrimonio es el tema de la constancia médica. Miren, les digo la verdad, yo no me, yo al menos decía la palabra viejo, o sea, decirle a alguien viejo para mí es abusivo, ofensivo, ¿verdad? Al final de cuentas es alguien con experiencia. Yo aún no me siento una persona con experiencia, me falta un gran trayecto. A pesar de que ya tengo 37 años, voy a cumplir los 38 el otro año, primero Dios. Y, pero ustedes, la mayoría de ustedes, que los jóvenes, andan o rondan los 18, 20, 24, 25. Luego de ello, pues ya algunos que estamos contemporáneos en mi época, de 30, 32, 35, 37, 40 en último caso y luego otras personas ahí, en este caso ya con más tiempo recorrido, experiencia, 40, 50. ¿Verdad? Tengo compañeros que, algunos estudiantes me duplican a veces la edad. Tuve un estudiante que inició conmigo, yo estaba mucho más joven hace bastante tiempo, me duplicaba la edad, ¿verdad? Y hasta se graduó, ¿verdad? Entonces, ¿qué menciono con esto? Las épocas son bien distintas y marcan en este caso las distintas formas de analizar, ¿verdad? El tema de las relaciones sexuales. Les digo porque yo tengo un hermano pequeño, le digo yo, que no tiene, ya no es pequeño, tiene 22 años, casi la edad de ustedes,
Pero es bien distinto lo que en este caso los temas de cómo las relaciones, en este caso que tiene con su novia, cómo salen, cómo la enamoró, realmente es bien distinto. Es una cosa que, o sea, yo platico con él y eso, podemos hablar con mi esposa y es una cosa totalmente distinta. Y tampoco es que no le lleve tantos años, 14 años, 15 años no es mucha diferencia. Entonces, hay, y ahora, por ejemplo, yo soy catedrático de un nivel medio en el Federico Mora, primero, segundo y tercero básico, ya hace bastante tiempo que ya me alejé de ahí, ¿verdad? Pues, ya tenía que dedicarme a mi carrera. Y ahí todavía me acuerdo mucho de un suceso. Vean el tema de las famosas fiestas del Instituto Público, ¿verdad? O sea, podían ingresar a veces personas extrañas, ex terceros, que no necesariamente eran alumnos. Y me recuerdo de una fiesta muy, o sea, lo tengo en mi memoria muy claro, porque pues era una muchachita de segundo básico que tenía un novio más grande que ella, muy evidente. Lo ingresa, a fin de cuentas podían ingresar pagando una cuota y les dejaban ingresar. Y resulta que pues se le encuentra a la señorita, ¿verdad? A una de las maestras que estaba, a fin de cuentas, miren, hasta lo tocan a uno como que es policía, uno está cuidando a niños, y una de las maestras entra a uno de los sanitarios y la sorpresa de ella fue encontrar a la señorita con el novio teniendo relaciones sexuales en pleno, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo digo, sorprendente, ¿no? Sorprendente una patojita, en este caso, 14 años el patojo como de 17 años. El lugar, o sea, la forma, la verdad es que, o sea, les digo, o sea, para mí, en ese momento, o sea, pues una joven todavía en ese momento, tenía como 21 años, y la verdad es que bien, poco comprensible. O sea, la verdad es que no lo comprendí. Para mí era algo sorprendente, sinceramente. ¿Verdad? Pues no era mi época en ese momento. Y ahora, la verdad es que les digo, o sea, no sé cómo será ahora, ¿verdad? Pero yo les digo, o sea, no meto las manos al fuego, pero creería que 10 parejas, 9 ya han tenido relaciones antes de llegar al matrimonio, ¿verdad? Ya lo han hecho, sino es que a los 10, ya es que a los 10. Y les digo que en este caso, ¿qué sucede? ¿Y por qué estoy tomando este tema? Porque de esas relaciones sexuales no necesariamente producen en este caso un embarazo. Es más, o sea, ustedes saben perfectamente como personas adultas que somos que el tema de la relación sexual es un proceso de reproducción del ser humano con ánimo precisamente de ese elemento, la reproducción, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas de 10 relaciones sexuales, ¿no? ¿Cuántos embarazos hay en realidad? ¿No? O sea, ¿cuántas veces en este caso podrá uno quedar embarazado? Entonces, vamos a esto. O sea, es algo no deseado a fin de cuentas. O sea, no es una consecuencia no deseada. Pero que a fin de cuentas, si tienen una relación sexual, lo que están pensando es calmar sus ímpetus. A fin de cuentas, hasta humanos, sexuales, lo que quieran, ¿verdad? Pero no un embarazo. No un embarazo. Es más, yo les decía y les compartía a sus compañeros ayer, o sea, mire, por ejemplo, con mi esposa, el tema del nene que tenemos ahora fue deseado, lo programamos y nos costó tener, en este caso, embarazarnos, pues, ¿no? Yo he visto personas que, patojitos, 12, 13 años, primera relación sexual y embarazada, la muchachita, pues, realmente sorprendente, pues, ¿ah? Entonces, vamos a esto produce consecuencias de una u otra forma. O sea, yo insisto, y por eso es que miren, yo soy parte de esta idea que ante el derecho, un elemento fundamental del mismo es la libertad. ¿Verdad? Insisto, o sea, la educación sexual, creería yo, ¿verdad? Que sería un proceso inicial de formación y educación a temprana edad, eh, en la escuela, en el colegio, en el instituto, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Guatemala de la cantidad de jóvenes, ¿verdad? Niñas embarazadas a una temprana edad. Como somos todavía una sociedad eminentemente conservadora, que no tenemos esa capacidad de discusión,
Y sobre todo en este caso hay muchos aspectos de carácter religioso que aún eh, todavía logran crear este tabú de este tema, entonces no hay un momento de poder, por ejemplo, hacer el análisis, creo que se fue el video, perdón, el tema del análisis. Entonces, la verdad es que el embarazo, o sea, pues hay consecuencias jurídicas. No solamente que unos no quieren en este caso el tema de relación sexual y un embarazo, pero puede ocurrir. Hay un nuevo ser y ahí vamos con el tema del primer derecho que tenemos como seres humanos, el derecho a la vida. Por eso ustedes han visto la Constitución, Código Civil, Código Penal, evitan el tema del aborto. En el tema del aborto. ¿No? Pero en ese sentido hay que analizar también, como les digo, ¿verdad? Las consecuencias derivadas de esta situación que al fin de cuentas es anómala porque no está en el momento preciso, oportuno para realizar esta actividad, pero ocurre. Entonces, como les digo, el tema de los hechos jurídicos son interesantes porque no dependen de la voluntad de la persona, o de la naturaleza, pero pueden proceder o ocurrir, perdón, consecuencias jurídicas, ¿no? En el tema del acto jurídico, este es realmente la misma definición lo dice. Esta sí hay intención, ¿verdad? Se hace con la intención de crear, modificar, extinguir, transferir un derecho. Un contrato de trabajo. O sea, un contrato de trabajo no estamos obligados a firmarlo si no queremos. Una compra-venta. Como vendedor y comprador no estoy obligado ni a vender ni a comprar si no quiero. Pues vamos a esto. En el acto jurídico sí hay manifestación de voluntad. Y como el derecho es eminentemente externo, objetivo, realista, el elemento básico de análisis e interpretación es precisamente el acto jurídico, porque hay manifestación de voluntad. ¿Sí? Bueno, pregunto de este tema, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Ok, continúo entonces. Vamos al siguiente. ¿Qué debe existir? ¿Qué requisito para que ocurra el acto jurídico? Estos cuatro nos van a llevar luego a los requisitos esenciales. Pero ¿qué ocurre? Primero la voluntad, es esencial. Si no hay voluntad, no se realiza. El objeto, ¿qué puede ser? Es la cosa sobre la cual recae, ¿verdad? Es el elemento sobre el cual se va a crear el derecho. Puede ser una cosa, en este caso, material, puede ser una cosa a futuro, ¿no? Por ejemplo, una siembra, que a futuro se hace la negociación el día de hoy de una siembra que se va a recaudar dentro de 6 meses, por ejemplo. O sea, es la cosa sobre el cual recae la obligación. Causas. Causas realmente es la motivación que va, en este caso, conllevar el acto jurídico. Les compartí ayer a sus compañeros casos interesantes, por ejemplo, que tal vez en este momento ya no ocurren, pero sí sucedieron mucho en el proceso de COVID. ¿Cuántas personas no se vieron en la necesidad, ¿verdad?, de vender sus bienes inmuebles para salvar la vida de sus seres queridos? Yo recuerdo muy bien dos ejemplos claros, ¿verdad? Dos clientes míos, uno enferma a su esposa, el otro enferma a su hija. Eh, es evidente que lo que les importaba era salvar la vida, ¿verdad?, de los menores, de sus familiares. Y pues terminan platicando conmigo que van a liquidar, prácticamente van a venderle a liquidación el que tenía a su esposa enferma, una casa que tenía, y el que tenía a su hija vendía dos terrenos, ¿verdad? Eh, Me hablaron, les dije, miren qué podían hacer, cómo lo podían hacer. Se analizó el tema con que si se dan avalúo como tal, se vendieron bajo el avalúo como tal para hacerlo lo más rápido porque pues, había que pagar la factura de los sanatorios. Y al fin de cuentas lo que motivó fue el tema de salvar la vida de sus familiares. Me acuerdo muy bien de ellos dos porque ahí sí que las dos son historias totalmente distintas, ¿verdad? El señor que quería salvar a su esposa, lamentablemente la esposa no salvó su vida, ¿verdad? Es muy lamentable, a pesar de que el señor vendió su casa, pagó una parte de lo que se debía en San Antonio, la esposa fallece de todas maneras, ¿verdad? Iba bien, según me recuerdo que me contaba, pero tuvo una complicación
no derivada tanto de COVID, sino de un proceso anterior, en este caso de diabetes que tenía, pero que al fin de cuentas son derivados de la situación en la cual se encontraba y lastimosamente fallece. La hija de otro mi cliente, ahí sí, en este caso yo lo vi muy claro, salva la vida, ¿verdad? Salva la vida, pero no, yo me acuerdo porque no le alcanzó para pagar con los dos terrenos que vendió, entonces se quedó pagando unas bisacuotas luego, pero salvó la vida de su hija, ¿no? Entonces, ¿qué causa, qué motiva la creación de un acto jurídico? Eso es muy personal, es muy personal. Y el tema de la solemnidad es la formalización de ese acto jurídico, ese consentimiento que debe observarse en virtud de la creación de los documentos legales. Y lo he dicho aquí en clase. Compramos un vehículo, tenemos que tener ese dinero para hacer el traspaso. Si no, no somos propietarios, solo tenemos la posesión del vehículo. Si usted ve algo, vamos a necesitar al propietario para que vaya a firmarnos y en resguardo nos queda a nosotros el vehículo cuando va a devolvernos, cuando nos van a devolver. Vamos a esto. Si no se cumplen las formalidades, simple y sencillamente puede acarrear una inexistencia de este acto. Imagínense esas personas que ponían en venta su casa, que el otro señor sus dos terrenos, si no se hacía la compraventa en escritura pública y luego se registra en el registro de propiedad, simple y sencillamente aún no existía el caso. Voy a recibir el dinero, después han sido acusado de ser fraude porque no se hizo el traspaso de la propiedad, ¿no? Entonces, deben cumplirse todas las solemnidades establecidas en este proceso, ¿no? ¿Alguna duda? Oye, vamos al siguiente elemento. Este nos lleva bueno, nos lleva inicialmente a poder clasificar cuáles son, pero esta diapositiva anterior nos va a llevar a requisitos esenciales. Pero primero vamos a analizar cuál es la clasificación. Pueden haber unilaterales. Un ejemplo sencillo es el trámite de un DPI. Aunque sean varios sujetos los que intervienen, la solicitud es de una sola persona, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, ¿no?, nos recordamos haber ido a tramitar nuestro primer DPI? Y de decirlo, o sea, yo, por ejemplo, tengo esa venia todavía, he tenido cédula de vecindad, ¿verdad? Cédula de vecindad, de haber cambiado, por ejemplo, mi cédula de vecindad, que era mi documento de identificación, por otro documento de identificación que fue el DPI. Muchos de ustedes ya no. Pero muchos de ustedes llegaron a los 18 años el año pasado, este año están llegando a los 18 años y su primer documento de identificación es el DPI, ¿verdad? Nada más. El lícito y ilícito, la misma clasificación le explica. Son permitidos los lícitos y no son permitidos los ilícitos porque son contrarios a la ley. Mortis causa e intervivos, mortis causa por causa de muerte, por ejemplo, con procesos sucesorios, cuando la persona no decide en vida sobre sus bienes registrables, entiéndase bienes muebles, bienes inmuebles como casas, como terrenos, bienes muebles como motos, como carros, por ejemplo. Intervivos, cuando la persona en vida, ¿verdad? En vida decide el tema de sus bienes registrables, porque los que no son registrables, pues es evidente que por el simple traspaso ya cambia la propiedad. Los atributivos o no atributivos cuando la decisión voluntaria aumenta o no modifica el patrimonio, ¿no? Puede ser en este sentido de ambas vías, porque podemos comprar una propiedad, aumentamos nuestros bienes inmuebles, pero sufre un detrimento nuestra caja, nuestros recursos, en este caso monetarios, pero al fin de cuentas están invertidos en el inmueble que se acaba de comprar. El tema de oneroso o gratuito, esto lo acabamos de ver. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de ese tema en el momento que analizamos el mandato? Los mandatos en realidad, cuando es con una persona de confianza, cuando es con un familiar, generalmente se establecen como gratuitos, ¿verdad? Porque la persona encomienda en un tercero toda la ejecución de sus actos y el tercero no lo va a cobrar. O sea, es como que venga mi mamá y me dice, mira, hazme el favor, haz un mandato y encárgate tú de las actividades que yo tengo que hacer. Ok, sí, le voy a cobrar a mi mamá, pues imposible, ¿no? O sea, no. Entonces, pero es muy distinto, por ejemplo, que venga mi cliente, mira, te va a mandar un mandato judicial y representarme en un lugar. Ok, estoy mandatario judicial, páganme mis honorarios, ¿no? Es muy distinto. ¿Dudas? Sí. Sí. El otro elemento que les decía yo es el tema de los requisitos, ¿verdad?, para su cumplimiento. El requisito fundamental es la voluntad. Luego de eso, tener la capacidad. Recordemos que el tema de la capacidad lo vimos, sobre todo se apega mucho a esa capacidad de la persona, si tiene o no tiene
facultad legal para realizar los actos o no, y que se realiza sobre un objeto listo. Tienen que cumplirse esos tres elementos para que llegue a cabo el acto jurídico. ¿Qué sucede en este caso? Porque puede ocurrir que haya una afectación a la voluntad y ahí encontramos la invalidez de estos actos. La primera situación inválida es porque hay un vicio a la voluntad, un vicio a esa decisión, en este caso voluntaria. Puede ser un error, en este caso se crea en ese sentido una ignorancia y un falso juicio. Yo les compartía hace algunas clases, queridos jóvenes, el tema de mi cliente que por ignorancia compra un vehículo en Marketplace pensando, creyendo él que es legal, revisando los documentos, al fin de cuentas creando un falso juicio sobre algo que no era cierto y es violentada su voluntad en virtud de un error. También puede ser violentada la voluntad por la presión o la fuerza física, ¿no? En ese sentido, miren, recuérdense que todo acto debe ser voluntario. Cuando hay una presión moral, física, ya hay una coacción. ¿Y qué sucede con esa coacción? En este caso es violenta la voluntad de la persona y puede ser constitutivo de un delito. Nadie los puede obligar a hacer algo que ustedes no quieran hacer. A fin de cuentas es voluntario. Otro vicio muy interesante, otros dos que son muy interesantes, es el dolo y la lesión. El dolo, la verdad es que aquí sí hay un pensamiento malicioso, fraudulento, destinado a engañar a la persona. El mismo caso que les comentaba de mi cliente que es engañado a comprar el vehículo, él pudo haber sido por error, pero la otra persona actúa por dolo, actúa con una imaginación fraudulenta para engañar a esa persona. Entonces, es igual un vicio a la voluntad. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las lesiones, ¿verdad? Cuando una de las partes resulta perjudicada porque no se esperaba la prestación esperada. Imagínense ustedes que, miren, por ejemplo, aquí ejemplos de la vida real, o sea, para entenderlo. Miren lo que sucedió. Yo les digo, sabes, ni sé realmente cuáles son las canciones de la famosa Taylor Swift. La verdad es que no ubico ese género. Creo que es tipo pop, no sé, sinceramente no sé, ¿verdad? Pero no, ni escucho esa música. Pero sí me enteré de que hubo un concierto en la Ciudad de México y que muchas personas de aquí de Guatemala pues pagaron su boleto con la agencia de viajes y el boleto incluía en la entrada al espectáculo, al show que iba a realizar este artista. Y resulta que llegando a la Ciudad de México, simple y sencillamente los boletos al parecer no habían sido comprados, ¿verdad? De forma fraudulenta en el mercado negro y no tenían validez, ¿no? Entonces, miren, o sea, me interesó la noticia porque a fin de cuentas sirve para ejemplos en la clase. No sé realmente qué canta Taylor Swift, creo que es una artista muy importante, ya no es de mi época, soy bien sincero, pero creo que tal vez mi esposa sí las escucha, ya, soy sincero, no lo sé, o sea, no, el tema de música no me pregunten a mí, no mucho me gusta, pero vamos a esto, o sea, muchas personas resultaron en este caso afectadas en ese sentido, ¿verdad? Personas que hicieron el esfuerzo por viajar, pagar su boleto, ¿y qué sucede? Simplemente, mire, ¿no? No puede entrar, ¿no? Es increíble que suceda, pero ocurre todavía en esta época actual, ¿no? Eh, Ahora bien, lo último que leí, porque finalmente ya hasta ahí cerré el capítulo de ver este proceso, ¿verdad? Es de que al parecer, ¿verdad? Las empresas iban a devolverles todos los gastos. La verdad es que les digo, devolverles hasta el tema de lo pagado por el boleto de avión. Solamente no lo sé, ¿no? O sea, realmente, si me preguntan a mí como asesor legal, habría no solo eso, sino que también una compensación y un resarcimiento por la lesión sufrida, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, bueno, pues él fue a donde viaje a México, pero es que no era ese objeto. La idea era llegar a México, pero por el espectáculo que hago. Es como, por ejemplo, miren jóvenes, mi esposa, a veces los que son contemporáneos de nuestra época me entenderán. Mi esposa adoró en su época al grupo de los Backstreet Boys, ¿no? Ya son unos artistas que ya sobrepasan posiblemente muchos de los 50 años, que se volvieron a reencontrar, ¿verdad? Y vuelven a cantar y están haciendo presentaciones a nivel mundial. Bueno, hay una presentación del otro año, creo yo que ahí en Cancún, algo así me indicaba ya,
y está con la cosa de que nos vamos, que vamos el otro año, que vayamos el otro año. Realmente no lo sé. O sea, yo escuchaba esa música, ni modo, estaba joven en esa época. Tampoco es que me guste tanto esa música, no es nada que ver. Pero pues a nosotros nos encanta el grupo. Entonces, la verdad es que sabe. Ha sido uno con tal de son situaciones en las cuales ahí es donde demuestra eso un poco el amor, ¿no? Te acompaño porque ni modo, me dicen, al fin de cuentas no sé, ¿no? Ni hemos visto, o sea, al fin de cuentas si realmente se va a hacer el concierto y con este suceso que ocurrió de este artista, me quedan mis dudas, realmente no es el viaje y después no, miren, simplemente no pueden entrar, ¿no? O sea, vamos a esto. ¿Y qué sucede? Al fin de cuentas, una de las partes resulta perjudicada. No se tiene la prestación esperada, ¿no? No se tiene la prestación esperada. Bueno, por la hora, ni me doy cuenta de la hora, jóvenes. Me quedo hasta acá, me quedo hasta acá. Les agradezco nuevamente por la comunicación y pues cerremos la sesión. Solo se queda, si hay alguien, solo pregunto, si hay alguien que no se haya hecho su examen, ya tenga los documentos para solicitar examen extraordinario, que hable ahora, como diría en la boda, que hable ahora, cae para siempre. Ok, bueno, entonces estamos ahí. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche, queridos jóvenes. Éxitos nuevamente, ya es su segundo día de esta semana de actividades, pero a seguir adelante, que al fin de cuentas queremos un mejor futuro, insisto, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra Guatemala, depende primero de nosotros, primero de nosotros, ¿verdad? Ya después el cambio en nuestra familia y el cambio en nuestra Guatemala. ¿Verdad? Un abrazo, jóvenes, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.